nosotros como seres humanos lo que debemos hacer es perseguir nuestros sueños, perseguir eso que queremos ser y no dejar que las circunstancias nos lo impidan. ¿Qué tal amigos? Les saluda Marcel Douglas, bienvenidos a este nuevo proyecto Vivir las Tablas. Es un podcast producido por el Grupo Tablas y conducido por su servidor. Estamos contentos de iniciar este primer podcast hablando sobre nuestro más reciente montaje, La Metamorfosis. Debo decir que fue una temporada maravillosa. Tuvimos una muy buena recepción por parte del público. Los mensajes que hemos recibido en nuestras redes sociales han sido profundos por parte de algunos asistentes a la obra. Se han visto reflejados en los personajes, básicamente en el personaje de Gregorio. Y esto para nosotros es el mayor logro posible. Más que contentos, la verdad es que nos sentimos plenamente satisfechos de cómo se ha dado la primera temporada. En esta ocasión también es importante mencionar que se reprogramó. La primera temporada iba a ser en junio, en la semana del 20, pero hubo una alerta nacional por lluvias y los primeros días de esa semana fueron pero terribles, con aguaceros serios. Entonces tomamos la decisión de retrasarla, lograr unas fechas en julio, del 11 al 14, que es esta semana que acaba y esta temporada que acabamos de terminar. Antes de proseguir, es importante, les agradecemos infinitamente a todas las personas que mantuvieron su reserva, que mantuvieron su compra en línea y pues espero que después de la función haya sido recompensada la espera. También quiero agradecer profundamente a Fernando Rodríguez, quien sin él definitivamente no hubiese sido un éxito como lo fue la obra. Él dio la mía extra por nosotros, es una persona muy profesional y con nosotros se esmeró. Gracias a él y gracias a todo el equipo del teatro logramos que la obra fuera un éxito de asistencia de público. Además, maravillosamente, durante esos 3 días solo llovió el sábado por la noche, ya como a mediados de la segunda función. Luego fueron unos días soleados, unas tardes maravillosas, sin amenaza de lluvia. Así que la decisión fue la correcta y fue la mejor, porque tuvimos una temporada sin sobresaltos y espectacular. Así que muchas gracias a todos. Bueno, entremos entonces en La Metamorfosis. Dentro de las funciones que tuvimos, hubo una función muy especial que fue para escuelas. Fueron 2 funciones para escuelas. O mejor dicho, una completamente para escuelas y otra había una cantidad considerable, 65 estudiantes que venían de San Miguel. Fue la última función del día domingo. En esta función al final tuvimos un conversatorio con los chicos y con las personas que se quedaron. Pienso que voy a basar el podcast en las preguntas que hicieron los estudiantes. Fueron preguntas muy interesantes y compartirlas con todos ustedes es una forma de hablar más concretamente sobre la obra. Una de las preguntas fue ¿por qué? ¿Por qué decidimos montar La Metamorfosis? Nosotros decidimos hacer La Metamorfosis después de un análisis muy, digamos, muy personal, puesto que cuando su servidor, por ejemplo, se sentía frustrado, La Metamorfosis era la obra perfecta.
pero cuando se sentía bien, cuando ya había superado cualquier vicisitud, pues el mundo era bello y la metamorfosis pues era un tema muy oscuro, digamos, ¿no? Sin embargo, al momento de seguir investigando por la obra y hacer un tratamiento filosófico de la obra, entendimos pues que la metamorfosis es un nuevo comienzo. La metamorfosis, que en realidad Kafka nunca la llamó metamorfosis, ese fue un nombre comercial que le dieron las editoriales. Primer número de la metamorfosis, que se publicó en 1915, se llamaba en alemán La Transformación. Este es el nombre por cual yo me decanto definitivamente. Entonces, lo que Kafka nos cuenta en la metamorfosis es precisamente nosotros como seres humanos lo que debemos hacer es para renacer, perseguir nuestros sueños, como Hermann Hesse diría, perseguir para nacer hay que romper un cascarón y no dejar que las circunstancias, esto le da un carácter totalmente positivo, puesto que nosotros como seres humanos lo que debemos hacer es perseguir nuestros sueños, perseguir eso que queremos ser y no dejar que las circunstancias nos lo impidan. Ese dilema de ser o no ser. Entonces, en Kafka nos presenta una historia que se desenvuelve con un personaje que está hastiado de lo que hace, de su trabajo específicamente, en el cual ha caído porque su padre tiene una deuda con el jefe, con el dueño de la empresa donde él trabaja. Esta deuda se empeora cuando el padre quiebra el negocio que tenía. No se sabe y no se dice si el negocio era o la deuda era parte de si el jefe de Gregorio era un proveedor al cual el padre en la quiebra del negocio le quedó debiendo dinero por mercancía. Es decir, eso no está claro, no está especificado en la obra. Lo que sí está especificado es que por esa razón Gregorio trabaja con el jefe, porque así le llaman, no tiene un nombre, pero en esta empresa, ¿no? Entonces Gregorio Samsa es un viajante de comercio, un vendedor que ha destacado, que se ha esforzado, y ese esfuerzo en primer lugar pues lograba disminuir la deuda que el padre tiene con el jefe de Gregorio y también brindar una comodidad especial a los padres y a la hermana. La hermana Greta es una chica de 17 años que su mayor afición, por lo menos en lo que a Gregorio respecta, es tocar el violín. Entonces, esta situación es la que Gregorio vive durante 5 años, según la obra. Y esta es la situación que harta a Gregorio. Ya no puede más. Entonces, un día llega cansado a su casa y después de una noche intranquila, Gregorio Samsa amanece convertido en un enorme insecto. Este enorme insecto, que todos lo podemos imaginar o todos tenemos una idea de este insecto, se debe básicamente al libro que leímos, a la editorial que publicó el libro que leímos, y esa editorial decidió poner una cucaracha o decidió poner un escarabajo, porque realmente en la obra no está definido qué es una cucaracha, qué es un escarabajo. Y precisamente Kafka, su intención
no era definir este insecto como tal, ¿no? Ni como cucaracha ni como escarabajo, sino que se lo dejaba a que el público, a sus lectores, lo interpretaran de la manera que ellos considerasen más adecuada. Es decir, que la historia se terminara en la cabeza del lector. Entonces, una vez que Gregorio se ha convertido en este animal, en esta cosa, que en nuestra obra pues sigue siendo Gregorio. Gregorio no sufre una metamorfosis, una transformación a un insecto, sino que es él que amanece entumecido, ¿no? Víctima de ese estrés, de ese burnout del trabajo. Esto le impide seguir trabajando, salir a trabajar. Y esto causa un revuelo en la familia, puesto que Gregorio nunca ha faltado al trabajo. En los 5 años que lleva en la empresa, nunca ha faltado, nunca se ha enfermado. Ha sido el empleado ejemplar. Entonces toda esta situación que agobia a Gregorio, que agobia ahora en este punto a los padres, puesto que no tienen ya sustento, el proveedor está sin poder proveer, sin poder aportar a la casa. Entonces esto viene a trastocar toda la comodidad, todo el status quo que se ha logrado en estos 5 años. Así se va desarrollando la obra hasta que Gregorio muere. Y en esta muerte de Gregorio es donde se da la redención, puesto que simbólicamente lo que hace él es dejar atrás todo lo que lo oprime, todo lo que le impide ser. Entonces simbólicamente hay una muerte ahí. No es que en ningún momento Kafka dice que para ser hay que dejar de existir. No juega con esa promesa divina de aquí nos fregamos, pero después seremos recompensados y seremos plenos. No. Simbólicamente es la muerte de ese que no es, de ese que no está alcanzando su sueño. Entonces, desde esta perspectiva, la obra representa un mensaje positivo. La obra encara no una esperanza, sino una forma de vernos reflejados en ese personaje y entender que esa transformación es una transformación que tiene que ver primero internamente. Tenemos que dejar ese lastre y buscar nuestra propia felicidad. Uno no puede hacer feliz a los demás si uno no es feliz. Entonces, digamos que esa es la primera justificación de por qué hicimos este montaje. La segunda pregunta es sobre los personajes. ¿Por qué eran personajes, digamos, no naturalistas? ¿Por qué los personajes, en el caso del padre y la madre, estaban maquillados de una forma grotesca? ¿Por qué Gregorio no? ¿Por qué Greta menos? La estética con la que abordamos la puesta en escena definitivamente fue dada por el humor que se encuentra en la metamorfosis. Es decir, cómo Kafka cuenta en la metamorfosis los episodios en los que transita Gregorio en su transformación.
La idea con los personajes definitivamente fue presentarlos de una manera en que externamente también reflejaran lo que eran internamente. En el caso del padre, que es un personaje cruel, un parásito, la madre tiene un poco de todas estas características que también tiene el padre y por supuesto que por eso mismo lo soporta. En el caso de Greta está como en camino a convertirse en un personaje como ellos. Por eso es que el maquillaje de Greta, que si bien es cierto no es tan excesivo, digamos grotesco como el de los padres, sí tiene visos de que por ahí va. El vestuario tenía que acompañar el maquillaje. Los padres están vestidos con ropa de dormir. El padre anda siempre con una pijama y la madre anda con un camisón. Durante toda la obra, los personajes visten estos atuendos que simbolizan eso, que simbolizan la pereza, que simbolizan el parasitismo, que simbolizan todos esos vicios, ¿no?, que trae la desocupación, el ocio excesivo. Entonces, el vestuario y el maquillaje, lo que queríamos era alejar a los personajes de un terreno naturalista. La crueldad con la que asumen la nueva condición de Gregorio es demasiado fuerte y es me parece demasiado difícil de digerir. Entonces necesitamos poner una máscara, necesitamos hacer una caricatura, digamos, de estos personajes para que el público no los rechazara de entrada. Al haber este distanciamiento con los personajes, la obra podría transcurrir. La obra podría ser aceptada por el público y el público entonces estaría invitado a ver no una historia donde se identifique con los personajes, sino una historia de otros, de ellos, de esa familia Samsa. Mientras más alejados estuviera de lo natural, creemos que más efectivo iba a ser que el público siguiera la historia de estos personajes. A diferencia de Gregorio, que Gregorio lo que va pasando con Gregorio es que a medida de que avanza la obra, a medida que avanza su historia y él se empieza a sentir aislado, porque efectivamente cada vez lo van aislando más y cada vez lo van transformando en esa criatura no humana, porque no puede proveer. Entonces, al no poder ser útil, al no poder ser económicamente activo, se vuelve en esa cosa. Realmente quienes van animalizando a este personaje de Gregorio son sus padres, su hermana, sus circunstancias. Otra de las preguntas que nos hacían: ¿por qué el actor del padre hacía 3 personajes? Que a saber son el padre, el gerente y el inquilino. Resulta ser que Kafka cuenta
en Cartas al Padre, una larguísima carta que Kafka le hizo a su padre, donde exponía todo el daño que su padre le había hecho cuando era pequeño, cuando era adolescente e incluso cuando era adulto. Entonces, según esta carta, Kafka tenía una relación muy difícil con su padre. Y en toda figura de autoridad veía a su padre. Entonces, estos tres personajes, caracterizados por el mismo actor, pretenden lograr eso. Contarle al público que esas tres figuras de poder encarnadas en un mismo actor nos llevara a ver esta relación que Kafka tenía con su padre. Por supuesto que habría que conocer un poco la literatura de Kafka, la vida de Kafka y por supuesto haber leído las cartas al padre. Sin embargo, el desconocimiento de estas referencias no impide que se pueda distinguir, o por lo menos para eso es este podcast, porque la función de los podcasts que vamos a hacer en adelante no son para explayarnos en tecnicismos y en grandes discursos estéticos, sino brindarle al oyente las herramientas para que pueda disfrutar de los espectáculos escénicos. Entonces son podcasts sin ninguna otra pretensión que llenarlo a usted con una valija de herramientas para que pueda apreciar y disfrutar mucho más los espectáculos que se producen en nuestro país. Desde esa perspectiva, valga la aclaración de por qué contamos qué es lo que queremos decir con la utilización de estos símbolos. Pues bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro primer podcast. Espero que haya sido de su agrado. Espero que usted que vio la obra, estas claves que le he compartido le ayuden a disfrutarla un poco más. Usted que está por verla, que estas claves pues las sepa de antemano y ya pueda tener una visión más completa de lo que va a ver. Como digo, acabamos de terminar la primera temporada, pero la segunda temporada está por venir. En noviembre estaremos ya en un teatro de la localidad. Así que si se ha quedado hasta el final, por favor acompáñenos en nuestras redes sociales. En Instagram como Grupo Tablas y en Facebook como Grupo Tablas Teatro and Films. Soy Marcel Douglas, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima.